Mi hija robó hasta el último centavo de nuestras cuentas y se fugó con un criminal, dejándome con las manos vacías después de 42 años de trabajo. Yo hervía de rabia, pero mi nieto de 15 años solo sonrió. Abuelo, no te preocupes. Ya me he encargado de todo. Unos días después, ella llamó, gritando y enfurecida. No vas a creer lo que hizo mi astuto nieto. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Introduje mi tarjeta en la ranura del cajero automático como lo había hecho miles de veces. La pantalla cobró vida, pidiéndome mi PIN. 4 dígitos que había memorizado hacía 20 años se deslizaron de mis dedos sin pensarlo. Fondos insuficientes. Mi mano se congeló en el teclado. La pantalla me devolvía la mirada con esas 2 palabras imposibles. Saqué la tarjeta y la examiné, revisando la banda magnética en busca de arañazos. Quizás la máquina estaba rota. Tenía que ser eso. La volví a introducir. Mismo PIN. Misma solicitud de cantidad a retirar. Misma respuesta aplastante. Esto no puede estar bien. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Una anciana detrás de mí se movió con impaciencia, sus llaves tintineando contra su bolso. Revisé mi cartera de nuevo, contando los billetes que había sacado la semana pasada. Quedaban $40 de la compra. La cuenta de ahorros. Esa tenía que funcionar. Tarjeta diferente. Misma máquina. Mismo PIN. Mis dedos temblaron al introducir los números. Fondos insuficientes. El sudor perlaba mi frente a pesar de la fresca brisa de abril. Había revisado el saldo apenas la semana pasada. $12,847. Todos mis ahorros, acumulados durante 42 años en la fábrica de automóviles. Cada turno extra. Cada almuerzo saltado. Cada dólar cuidadosamente guardado para mi jubilación. La mujer carraspeó detrás de mí. Lo siento, murmuré, recogiendo mis tarjetas. La máquina escupió un recibo. Saldo de la cuenta, $0 y 0 centavos. Última transacción, 9:23 de la mañana de hoy. Sentí las piernas inseguras mientras caminaba hacia la entrada del banco. Las puertas de cristal reflejaban a un hombre mayor con vaqueros desgastados y una camisa de franela. Alguien que parecía confundido y pequeño. Adentro, el olor familiar a productos de limpieza y a café recién preparado llenaron mis fosas nasales. Isabel Morales estaba detrás de la ventanilla. La misma mujer que había gestionado mis depósitos durante 15 años. «Buenas tardes, señor Serrano», dijo con su sonrisa habitual. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Isabel, hay algo mal en mi cuenta». Puse ambas tarjetas en el mostrador. El cajero dice que no tengo dinero, pero eso es imposible. Sus dedos danzaron sobre el teclado. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Permítame ver el historial de su cuenta. Más tecleos. Una pausa. Señor Serrano, veo un retiro esta mañana a las 9:23 de la mañana por el saldo total de $12,847. La habitación se inclinó ligeramente. Eso no es posible. Yo estaba en casa durmiendo a las 9:30. La transacción muestra que fue realizada por Valeria Serrano. Ella figura como cotitular de la cuenta. La voz de Isabel se suavizó. Ella retiró todo, señor, tanto de la cuenta corriente como de la de ahorros. Valeria, el nombre de mi hija, me golpeó como un puñetazo. Pero ella no lo haría. Debe haber algún error. Isabel giró su monitor hacia mí. Allí estaba, en blanco y negro. Valeria Serrano. Retiro total. Cada centavo que tenía en el mundo. Desaparecido. Lo siento, señor Serrano. La transacción parece legítima. Tenía la autorización adecuada. Me quedé mirando la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos. Cotitular de la cuenta. Había añadido su nombre hacía 3 años, cuando estaba pasando por su divorcio, por si algo me pasaba. Por si necesitaba ayuda con el pequeño Mateo. Mis manos temblaban mientras recogía las tarjetas del mostrador. Gracias, Isabel. Señor Serrano, ¿se encuentra usted bien? ¿Necesita que llame a alguien? Negué con la cabeza y caminé hacia la salida con piernas temblorosas. Afuera, el sol de la tarde parecía demasiado brillante.
Mi vieja camioneta estaba en el estacionamiento donde la había dejado. Pero todo lo demás había cambiado. El mundo entero se había trastocado mientras yo estaba de pie frente a esa máquina. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo de la chaqueta y busqué el número de Valeria. Mi pulgar se cernía sobre el botón de llamada. Tenía que haber una explicación. Alguna emergencia con Mateo. Algún error. Mi hija no me robaría, ¿verdad? El teléfono sonó 5 veces antes de pasar al buzón de voz. Su voz sonaba alegre y distante. Hola, has llamado a Valeria. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Colgué e intenté de nuevo inmediatamente. 5 timbres. Buzón de voz. Mis manos se aferraron al volante mientras estaba sentado en el estacionamiento. Los coches pasaban por la calle principal. Gente normal viviendo vidas normales mientras la mía se desmoronaba a mi alrededor. Intenté su número una tercera vez. Timbre, timbre, timbre. Contesta Valeria, por favor. 4º intento. 5º. Al 6º intento, contestó. Papá, sé por qué llamas. Su voz era diferente. Fría, preparada, sin sorpresa, sin preocupación, solo resignación. Valeria, cariño, ¿qué pasó con el dinero? Isabel en el banco dijo que retiraste todo esta mañana, pero eso no puede estar bien. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el ruido de la carretera de fondo, el zumbido del viaje por la autopista. Es exactamente así. Cada palabra cayó como una piedra. Lo tomé todo. Héctor y yo vamos a empezar de nuevo en otro lugar. El teléfono se sentía resbaladizo en mi mano. Pero, cariño, eso es todo lo que tengo. Toda mi jubilación. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Ya te las arreglarás. Siempre lo haces. Valeria, por favor, si estás en algún tipo de problema, podemos hablar de esto. Vuelve a casa. Trae a Mateo. Lo resolveremos juntos. Una risa áspera crepitó a través del altavoz. No hay nada que resolver, papá. Merezco este dinero más que tú. He estado cuidando de todos los demás toda mi vida. Ahora es mi turno. ¿Y qué hay de Mateo? ¿Y el colegio? ¿Sus amigos? No puede simplemente desaparecer. Mateo está conmigo. Se adaptará. Los niños son resilientes. Mi nieto. El dulce y brillante Mateo con sus torneos de ajedrez y sus proyectos de ciencias. Arrancado de todo lo que conocía. Valeria, no puedes hacer esto. Ese niño necesita estabilidad. Necesita su hogar, su escuela. Lo que necesita es una madre que sea feliz por una vez. Alguien que no esté atrapada en este pueblo sin futuro, trabajando en empleo sin salida, sobreviviendo mientras otras personas viven vidas de verdad. Te di todo lo que pude. Cuando te divorciaste de tu exmarido, ¿quién ayudó con los honorarios del abogado? Cuando no podías pagar el alquiler, ¿quién lo cubrió? Cuando Mateo necesitaba material escolar, ropa nueva, regalos de cumpleaños, ¿quién proporcionó todo eso? Y estoy agradecida. Esta es mi forma de pagarte, tomando lo que necesito para construir una vida mejor. La lógica no tenía sentido. Presioné mi mano libre contra mi sien, tratando de entender. Cariño, por favor, vuelve a casa. Podemos hablarlo. Si necesitas dinero para algo específico, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Héctor y yo ya estamos a 3 estados de distancia. No intentes encontrarnos. La línea quedó muerta. Llamé de nuevo inmediatamente. Directo al buzón de voz. Otra vez. Mismo resultado. El tercer intento me dio un mensaje. El número que ha marcado no está en servicio. Me había bloqueado. Me senté en la camioneta, mirando la pantalla del teléfono. Mi hija acababa de robar los ahorros de mi vida y había desaparecido con mi nieto. Sin aviso, sin discusión, sin oportunidad de despedirme del niño que había ayudado a criar durante 15 años, el estacionamiento pareció girar a mi alrededor. Agarré la manija de la puerta, luchando contra una oleada de náuseas. 42 años de ahorro cuidadoso, desaparecidos en una sola transacción matutina. La mujer que había sostenido en brazos de bebé, a la que enseñé a andar en bicicleta, a la que acompañé al altar en su boda, acababa de destruirme, sin dudarlo. Giré la llave en el contacto con dedos temblorosos.
El motor de la vieja camioneta cobró vida con una tos, familiar y fiable. Al menos algo seguía funcionando como debía. Al salir a la calle principal, conduje lentamente pasando por la ferretería, el restaurante, las pequeñas tiendas que habían anclado mi vida durante décadas. Todo parecía igual, pero me sentía como un extraño en mi propio pueblo. El hombre que había aparcado en el banco una hora antes ya no existía. Necesitaba tiempo para pensar antes de ir a casa. Tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. Tiempo para averiguar cómo sobrevivir con $40 a mi nombre. Conduje por las calles residenciales sin una dirección consciente, dejando que la memoria muscular me guiara más allá de lugares familiares. La escuela primaria donde había recogido a Valeria todos los días durante 6 años. El aula de la señora Beltrán, 3er grado, donde mi pequeña había ganado el concurso de ortografía. Había estado tan orgulloso, sentado en esas diminutas sillas de plástico durante la ceremonia de entrega de premios. La heladería en la calle del Olmo, donde habíamos celebrado su 10º cumpleaños. Solo nosotros dos, ya que su madre ya había empezado a distanciarse para entonces. Valeria había pedido un banana split más grande que su cabeza y lo había declarado el mejor cumpleaños de todos, papi. Se me hizo un nudo en la garganta al entrar en el Parque del Río, el mismo parque donde todo había sido simple una vez, donde ser un buen padre significaba empujar columpios y atrapar luciérnagas, no lidiar con cuentas bancarias conjuntas y traiciones. Aparqué cerca del estanque y caminé hasta nuestro viejo banco, el que miraba a las familias de patos que se reunían cada primavera. Valeria solía traer pan duro en una bolsa de papel, rompiéndolo cuidadosamente en trozos perfectos. No muy grandes, papi. Los patitos pequeños no pueden comer trozos grandes. Tendría 3 años, tal vez 4, de puntillas para alcanzar por encima de la valla. Su pequeña mano se había deslizado en la mía con total confianza. Te quiero más que a nadie, papi. Esas palabras resonaron a través de 28 años mientras me sentaba solo en el desgastado banco de madera. Los patos remaban cerca de la orilla, pero ninguna niña estaba a mi lado ahora. Ningún padre paciente explicando qué patos eran machos y cuáles hembras. Recordé haberle enseñado a andar en bicicleta aquí mismo, en este parque. Tenía 7 años. Decidida, pero asustada, insistiendo en que sujetara el sillín mientras pedaleaba. Dimos vueltas y vueltas por el camino, con sus ruedines quitados esa misma mañana en contra de los deseos de su madre. No me sueltes, papi. Promete que no me soltarás. Pero la había soltado. Finalmente, la observé tambalearse, encontrar el equilibrio y alejarse de mí con pura alegría en su rostro. Había vuelto en círculo, sin aliento por la emoción. ¿Me viste, papi? ¿Me viste montar yo solita? ¿Cuándo se había convertido esa niña alegre en la voz fría del teléfono? ¿Cuándo se había transformado? Te quiero más que a nadie. Papi, ¿en lo tomé todo? La graduación de la secundaria volvió en fragmentos. Valeria con su birrete y toga azules dando el discurso de la mejor estudiante a un gimnasio lleno de padres orgullosos. Me había sentado en primera fila, radiante, mientras ella hablaba de sueños y posibilidades y del futuro brillante que se extendía ante ella. Mi padre me enseñó que el trabajo duro y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo, había dicho esa noche. Todo el público se había girado para sonreírme. El padre soltero que había criado a una hija tan consumada. ¿Qué obstáculos estaba superando ahora al robar mi jubilación? El día de su boda apareció después, sin ser llamado y nítido. El baile padre-hija en el salón comunitario, su vestido blanco girando mientras la guiaba por la pequeña pista. Ricardo había sido un buen hombre entonces, antes de que empezara a beber, antes de las discusiones que Mateo oía a través de las delgadas paredes del apartamento. Gracias por estar siempre ahí, papá. Me había susurrado al oído esa noche. No sé qué habría hecho sin ti. La había abrazado fuerte, y le prometí que siempre estaría ahí. A través de los problemas matrimoniales y los problemas de dinero, y criando a un nieto que necesitaba estabilidad. A través de todo. Hasta esta mañana, cuando estar siempre ahí significó que mi lealtad fuera recompensada con una devastación financiera total. La brisa primaveral traía el aroma de la hierba nueva y la posibilidad. Pero todo lo que sentía era el peso de los recuerdos chocando contra la realidad presente. Cada sacrificio que había hecho,
Cada turno extra que había trabajado, cada dólar cuidadoso que había ahorrado, todo justificado por el amor, por una hija que acababa de demostrar que el amor no significaba nada para ella. ¿A dónde fue esa niña pequeña, la que se aferraba a mi mano y me declaraba el mejor papá del mundo? ¿Cuándo aprendió a mentir con tanta facilidad, a planear la traición mientras me miraba a los ojos y me pedía ayuda con el dinero del alquiler? Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me levanté del banco. Los patos continuaron su eterno remar, sin inmutarse por el desamor humano. Al menos algunas cosas permanecían constantes. Algunas cosas todavía tenían sentido. Al volver al espejo lateral, misma camisa de franela, misma cara gastada, pero algo fundamental había cambiado. El hombre que me devolvía la mirada estaba aprendiendo que el amor podía ser utilizado como arma por las personas que más importaban. Conduje lentamente hacia casa, temiendo lo que me esperaba. La mochila de Mateo todavía estaría colgada junto a la puerta principal desde ayer. Su juego de ajedrez extendido sobre la mesa de la cocina donde habíamos estado trabajando en un final de partida difícil. Toda la evidencia de una vida que había pensado que era segura y significativa. Mi llave dudó en la cerradura de la puerta principal. ¿Cómo entras a tu propia casa cuando todo lo que creías sobre tu familia acaba de ser destruido? ¿Cómo te enfrentas a un nieto que aún no sabe que su madre lo ha abandonado? La llave giró, y entré en lo que quedaba de mi vida normal. Dentro, la casa se sentía exactamente igual y completamente diferente. Colgué mi chaqueta en el perchero de madera junto a la puerta, el mismo que había usado durante 23 años. La sala de estar se extendía ante mí, llena de muebles que habían sido testigos de décadas de momentos familiares, ahora repentinamente vacíos con un nuevo significado. Fotografías familiares bordeaban la repisa de la chimenea como pruebas en un juicio que apenas comenzaba a entender. Caminé lentamente hacia ellas, atraído por rostros que me sonreían desde tiempos más felices. El marco más grande contenía la foto de la boda de Valeria, de hacía 13 años. Ella radiante con encaje blanco, yo con mi único traje bueno. Ambos creyendo en futuros que nunca llegarían. Levanté el marco con manos temblorosas. Ricardo Hayes había parecido un gran partido en aquel entonces. Con estudios universitarios, un trabajo estable en la compañía de seguros, educado y respetuoso durante nuestro primer encuentro. Había acompañado a mi hija al altar en la iglesia de San Mateo, orgulloso de entregarla a un hombre que prometió amarla y protegerla. 3 años. Eso fue lo que duró su matrimonio antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Me acomodé en mi gastado sillón de cuero, el que estaba perfectamente posicionado para ver la televisión y vigilar la puerta principal. La foto de la boda seguía pesada en mis manos mientras los recuerdos volvían con una claridad dolorosa. La primera señal había sido sutil. Los comentarios de Ricardo sobre la cocina de Valeria durante las cenas de los domingos. Cariño, el pollo está un poco seco. Tal vez la próxima vez podrías. Siempre dicho con una sonrisa, siempre seguido de risas, pero yo había visto cómo el rostro de mi hija se tensaba con cada crítica suave. Luego vino el control financiero. Valeria tenía que pedir permiso para cada compra, justificar cada recibo del supermercado, explicar cada dólar gastado. Había visto a mi hija segura y brillante reducirse gradualmente a alguien que se disculpaba por comprarle zapatos nuevos a Mateo cuando los viejos se gastaban. Pero la mañana que lo cambió todo estaba grabada en mi memoria con perfecta claridad. El 15 de octubre de 2022, un martes, estaba leyendo el periódico con un café cuando el timbre de mi puerta sonó a las 7:30 de la mañana. Valeria estaba en mi porche con la ropa de ayer, su ojo izquierdo hinchado y morado. Mateo de 3 años aferrado a su pierna con el silencio aterrorizado que los niños adoptan cuando su mundo se vuelve peligroso. Papá. Ricardo me pegó otra vez. Por favor, ¿podemos Mateo y yo quedarnos aquí? Otra vez. La palabra me había atravesado como una cuchilla. ¿Cuántas veces había habido un otra vez del que nunca supe? Por supuesto, cariño. Siempre eres bienvenida en casa. Lo había dicho sin dudar. Sin preguntas, sin condiciones ni expectativas. Simplemente abrí mis brazos y mi hogar y mi corazón para protegerlos de la tormenta de la violencia de Ricardo. Eso es lo que hice. Siempre. Cada vez que Valeria necesitaba ser rescatada, la rescataba. Cada vez que necesitaba dinero, se lo proporcionaba.
Cada vez que cometía un error, lo arreglaba. Cada vez que pedía ayuda, decía que sí. Cuando Ricardo vació su cuenta corriente conjunta antes de que ella pudiera solicitar el divorcio, contraté al abogado. Cuando no pudo pagar el primer mes de alquiler de su apartamento, lo cubrí. Cuando Mateo necesitaba ropa para el colegio, equipo deportivo y fiestas de cumpleaños, lo suministré todo sin quejarme. Me encantaba ser necesitado. Me encantaba ser el padre fiable que podía resolver cualquier problema, enfrentar cualquier crisis, proporcionar cualquier pieza que faltara. Ser el puerto seguro de Valeria le daba propósito y significado a mi jubilación. Pero en algún lugar de toda esa entrega incondicional, le había enseñado que tomar de mí no tenía consecuencias, que mis recursos eran suyos por derecho en lugar de por regalo, que mi amor significaba que nunca tendría que ser responsable de sus propias decisiones. Miré la foto de la boda, estudiando la sonrisa confiada de Ricardo. Él también había sido un aprovechado a su manera. La diferencia era que su forma de tomar venía con violencia y amenazas, mientras que la mía venía con abrazos y tranquilidad. Pero ambos le habíamos enseñado a Valeria que no necesitaba rendir cuentas por sus acciones. El sonido de la música de un videojuego llegaba desde el piso de arriba. Mateo en su habitación, sin saber que su madre le había robado a su abuelo todos los ahorros de su vida y había desaparecido, sin saber que los cimientos de su mundo seguro y estable acababan de hacerse añicos. Volví a colocar la foto de la boda en la repisa y tomé el siguiente marco. Mañana de Navidad, 2023. Valeria, Mateo y yo alrededor del árbol, rodeados de regalos que yo había comprado y pagado. Todos sonriendo, todos felices. Ninguno de nosotros sabiendo que en 4 meses todo se desmoronaría. ¿Cuándo se convirtió Te quiero? Papá, en merezco este dinero más que tú. ¿Cuándo aprendió mi hija que el amor era algo que podía explotar en lugar de algo que debía atesorar? La respuesta pesaba en mi pecho como una piedra. Yo se lo había enseñado. Cada rescate, cada ayuda económica, cada sí incondicional había sido una lección de derecho adquirido. Cada vez que había suavizado sus errores, le había impedido aprender que las acciones tienen consecuencias. La había consentido. Había creado al monstruo que acababa de destruirme. Pasos se movieron por el suelo de arriba. Mateo levantándose de su silla de juegos. En pocos minutos bajaría a cenar, esperando la rutina normal de un martes por la noche que habíamos mantenido durante 3 años. Los deberes en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba. Partidas de ajedrez después de cenar. Televisión antes de dormir. ¿Cómo le dices a un chico de 15 años que su madre lo ha abandonado? Que la mujer que se suponía que debía protegerlo había elegido en cambio a un criminal por encima de la estabilidad y seguridad de su propio hijo. Me levanté de la silla, sabiendo que no podía evitar esta conversación mucho más tiempo. Mateo merecía saber la verdad, incluso si esa verdad destrozaría su mundo tan completamente como el mío había sido destrozado. La casa se sentía más pequeña de repente, como si las paredes se estuvieran cerrando. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí con recordatorios de la vida que había creído real. La vida en la que ser un buen padre significaba que todo saldría bien. Caminé hacia la cocina necesitando movimiento, necesitando algún tipo de acción para contrarrestar el peso del entendimiento que presionaba mis hombros como plomo. La cocina me recibió con su calidez familiar. Encimeras de madera desgastadas que contenían décadas de comidas familiares. La vieja estufa de gas que todavía requería una cerilla para encenderse. La cafetera que gorgoteaba a la vida cada mañana a las 6 en punto. Necesitaba la comodidad de la rutina, el ancla de las tareas simples que tenían sentido cuando nada más lo tenía. Saqué los granos de café del congelador y los medí en el molinillo. El agudo zumbido llenó el silencio, ahogando los sonidos del videojuego de arriba durante 30 benditos segundos. Agua del grifo, filtro en su lugar. Café molido medido con la precisión de 20 años de ritual matutino. La mesa de la cocina atrajo mi atención mientras el café comenzaba a prepararse. 4 sillas alrededor de un roble marcado, cada una guardando recuerdos. El lugar de Mateo junto a la ventana donde hacía los deberes. Mi lugar en la cabecera, de espaldas a la estufa. La silla de Valeria frente a mí, donde se había sentado hacía solo 4 meses para presentar al hombre que destruiría a nuestra familia.
Papá, quiero que conozcas a Héctor. Es muy especial para mí. 15 de enero. Una fría tarde de domingo. Había estado cocinando un asado, llenando la casa con el olor a comida casera, cuando Valeria había traído a su nuevo novio a casa por primera vez. Héctor había entrado en mi cocina vistiendo una chaqueta de cuero negra a pesar del clima invernal, botas de moto que dejaban marcas en mi suelo limpio, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Tatuajes se arrastraban por su cuello en patrones oscuros que hablaban de tiempo en prisión y malas decisiones. Bonito lugar tiene usted aquí, señor Serrano. Su voz tenía una suavidad que inmediatamente me puso en guardia. Gran sistema de seguridad. Vecindario tranquilo. Un montaje muy cómodo el que tienen ustedes tres. Le había estrechado la mano que me ofreció, sintiendo callosidades que venían del trabajo físico, notando la forma en que sus ojos catalogaban cada detalle de mi casa. La costosa televisión en la sala, las fotos familiares que mostraban 3 generaciones de estabilidad, las señales de seguridad financiera que nunca había pensado en ocultar. Valeria había sonreído con orgullo, colgándose de su brazo como una adolescente con su primer amor. Héctor ha tenido algunas malas rachas, papá, pero realmente ha cambiado su vida, ¿verdad, cariño? Absolutamente, hermosa. El pasado es pasado. Ahora solo me importa el futuro. Durante la cena sus preguntas habían sido casuales pero directas. ¿Cuánto tiempo había trabajado en la fábrica? ¿Qué tipo de pensión recibían los trabajadores de automóviles? ¿Era dueño de la casa por completo? ¿Estaba Valeria en alguna de mis cuentas? Había respondido cortésmente mientras mis instintos gritaban advertencias. Algo fundamental estaba mal con este hombre. La forma en que tocaba posesivamente el hombro de mi hija. La forma en que sonreía al discutir mis arreglos financieros. La forma en que estudiaba nuestra casa como si estuviera calculando su valor. Pero Valeria estaba feliz, más feliz de lo que la había visto desde antes de que comenzara el abuso de Ricardo. Se reía de las historias de Héctor. Defendía sus asperezas. Explicaba sus comentarios como honestidad en lugar de falta de respeto. Después de que se fueran esa noche, me había quedado en el mismo lugar junto a la cafetera, lavando los platos y tratando de convencerme de que mis preocupaciones eran solo la sobreprotección de un padre. Tal vez Héctor merecía una segunda oportunidad. Tal vez su pasado criminal, porque era obvio que lo tenía, estaba realmente detrás de él. A la mañana siguiente, mi vecino Javier Gómez había pasado con su habitual visita de café de los martes. «Interesante compañía tuviste anoche», había dicho Javier, acomodándose en la silla donde se había sentado Héctor. «Reconozco esa motocicleta de la base de datos del departamento». Javier había sido oficial de policía durante 15 años. El tipo de policía que conocía a todos los problemáticos en 3 condados. Su rostro curtido llevaba el peso de demasiadas llamadas por violencia doméstica e investigaciones de robos. Revisé su matrícula después de que se fue. Un tipo llamado Héctor Morales, con un historial más largo que mi brazo. Robo, fraude, cargos de asalto. Una verdadera joya. La taza de café se había congelado a medio camino de mis labios. ¿Qué tan malo? Suficientemente malo. 3 robos a tiendas de conveniencia en otro estado. Un esquema de fraude con tarjetas de crédito que estafó a ancianos quitándole sus ahorros. Golpeó a un hombre hasta dejarlo inconsciente en una pelea de bar hace 2 años. El tipo es un depredador, Arturo. Se enfoca en mujeres vulnerables, especialmente en aquellas con recursos. Había dejado mi taza con manos temblorosas. ¿Qué debo hacer? Mantén a ese tipo alejado de tu familia. Cambia cualquier contraseña que pudiera haber visto. Tal vez mueve algo de dinero a cuentas que Valeria no conozca. Este no es el tipo de hombre que cambia. No importa lo que le esté diciendo a tu hija, pero no había hecho ninguna de esas cosas. En cambio, me había convencido de que Javier estaba siendo demasiado sospechoso, que Valeria merecía la felicidad después del abuso de Ricardo, que interferir en su relación la alejaría, como había alejado a 2 novios anteriores con mis instintos protectores. Había observado, esperado, confiado en que el juicio de mi hija mejoraría con el tiempo, esperado que Héctor demostrara que mis preocupaciones estaban equivocadas, esperado que el amor fuera suficiente para mantener a nuestra familia a salvo.
3 meses de esperanza mientras Héctor se mudaba a nuestra casa. Aprendía nuestras rutinas. Obtenía acceso a nuestra información. 3 meses viéndolo encantar a Valeria mientras mis entrañas gritaban que estábamos siendo casados. La cafetera pitó, devolviéndome al presente. Serví una taza y me senté en mi lugar habitual, mirando la silla vacía donde Héctor había sonreído y planeado nuestra destrucción. Había tenido toda la información que necesitaba. La advertencia de un oficial de policía, evidencia documentada de comportamiento criminal, mis propios instintos diciéndome que este hombre era peligroso, y no había hecho nada. El miedo me había paralizado. Miedo a perder el amor de Valeria. Miedo a ser visto como controlador, como lo había sido Ricardo. Miedo a que defender a mi familia de alguna manera me convirtiera en el villano. Ahora lo habíamos perdido todo porque había tenido demasiado miedo al conflicto para proteger lo que más importaba. Arriba, los sonidos del juego de Mateo se detuvieron. Pasos cruzaron el suelo sobre mi cabeza. La pausa para ir al baño que significaba que la hora de los deberes se acercaba. En 15 minutos, mi nieto bajaría esperando la cena y la normalidad. El tiempo se estaba acabando. La conversación que había estado temiendo no podía posponerse más. Enjuagué mi taza de café en el fregadero, viendo las últimas gotas desaparecer por el desagüe. Todo estaba desapareciendo. Dinero, familia. La ilusión de que ser un buen hombre era suficiente para mantener a salvo a las personas que amas. Pero Mateo permanecía. Mi nieto, que confiaba en mí para protegerlo, todavía necesitaba saber la verdad sobre lo que su madre había hecho. Caminé de regreso hacia la sala de estar, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. La sala de estar se sentía diferente al entrar de nuevo, cargada con el peso de la revelación que se avecinaba. Las 5:45 en el reloj de pared. 15 minutos hasta la hora habitual de los deberes de Mateo. 30 minutos hasta nuestra rutina normal de cena. Rutina que nunca volvería a ser normal. Caminé de un lado a otro entre el sofá y la mesa de centro, practicando palabras que no salían. ¿Cómo le explicas la traición a un niño que todavía cree en la bondad de la familia? ¿Cómo destrozas la inocencia sin destruir la esperanza? Hijo, tu madre tomó nuestro dinero y se escapó. Demasiado duro. Demasiado repentino. Mateo, necesitamos hablar sobre algunos cambios. Demasiado vago. Demasiado aterrador en su incertidumbre. Tu madre ha tomado algunas decisiones que afectan a nuestra familia. Todavía no sonaba bien. Nada se sentía bien. Arriba, la música del videojuego continuaba su melodía electrónica. Alguna aventura de superhéroes donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Donde la justicia prevalecía y los héroes salvaban el día. La ironía era profunda. Mi nieto estaba jugando a ser un héroe, mientras los verdaderos villanos ya habían escapado con su botín. Me senté en el sofá. Luego me levanté de nuevo. Me senté en mi sillón. Luego volví al sofá. La casa se sentía demasiado pequeña para la conversación que necesitábamos tener, pero demasiado grande para el vacío que esa conversación crearía. A través del techo, podía escuchar la rutina de Mateo desarrollándose con precisión predecible. El chirrido de la silla de su escritorio al apartarse del ordenador. Pasos hacia el baño. La descarga del inodoro. Agua corriendo en el lavabo. Los sonidos familiares de un quinceañero preparándose para pasar del juego al trabajo. Mi mente repasaba diferentes enfoques. ¿Debería abordar el tema con preguntas suaves sobre su madre? ¿Comenzar con garantías sobre su seguridad y futuro? ¿Exponer primero las implicaciones prácticas antes de revelar la traición emocional? El reloj de pie en la esquina marcaba el tiempo de manera constante, un tiempo que se sentía a la vez demasiado rápido y demasiado lento. Cada minuto nos acercaba más al momento en que el mundo de Mateo cambiaría para siempre. Cada segundo me daba más tiempo para dudar de cada palabra que había planeado decir. A las 5:50, su silla de juego volvió a crujir. La pausa de una partida guardada en progreso. Pronto apagaría el ordenador y recogería sus libros escolares. La rutina de los martes que habíamos mantenido durante 3 años estaba a punto de comenzar por última vez. Me moví hacia la parte inferior de la escalera, con la mano apoyada en el gastado pasamanos de madera. Mi abuelo había construido estas escaleras en 1952. Cuando las familias permanecían unidas a través de las dificultades,
cuando los hijos podían confiar en que sus padres los protegerían en lugar de abandonarlos. Abuelo, bajó en 5 minutos. La voz de Mateo tenía la calidez casual de un niño que creía que su mundo era seguro, un niño que no tenía motivos para dudar de que la tarde del martes se desarrollaría como cualquier otra tarde de martes durante los últimos 3 años. Tómate tu tiempo, hijo. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Los sonidos de la preparación de los deberes comenzaron arriba. Cremalleras de mochilas, páginas de libros de texto, el crujido de papeles siendo organizados. Mateo era un buen estudiante, metódico y responsable de maneras que me enorgullecían. Había heredado la inteligencia de su madre, pero de alguna manera había evitado su impulsividad. Al menos, eso esperaba. De pie al pie de la escalera, me di cuenta de cuánto había dado por sentado. El simple placer de un nieto haciendo los deberes mientras la cena se cocinaba en la estufa, la cómoda rutina de ayudar con problemas de álgebra y escuchar historias sobre amigos de la escuela, la suposición de que el mañana traería otra tarde normal en una vida construida sobre la estabilidad y la confianza. Todo eso estaba a punto de cambiar. El reloj de pared marcaba las 5:55. El tiempo era un río fluyendo hacia una cascada, llevándonos a ambos hacia un momento que no podía ser evitado ni retrasado. En mi bolsillo, mi teléfono permanecía en silencio. No había llamadas perdidas de Valeria. Ningún mensaje de texto. Ningún mensaje explicándose. Ningún cambio de opinión de último minuto. Se había ido. Verdaderamente se había ido. Y Mateo necesitaba saberlo. Carraspeé y llamé escaleras arriba, mi voz con más peso de lo habitual. Mateo, ¿puedes bajar un minuto? Necesitamos hablar. Una pausa en el movimiento de papeles. Claro, abuelo. Solo déjame terminar de guardar mi archivo de deberes. Los sonidos familiares de un ordenador apagándose correctamente. Mateo era cuidadoso con la tecnología. Nunca perdía trabajo por descuidos. Otro rasgo que lo hacía diferente de su madre, que siempre había sido impulsiva y descuidada con las cosas importantes. Pasos cruzaron el suelo sobre mi cabeza, moviéndose hacia la parte superior de la escalera. En 30 segundos, tal vez menos, mi nieto aparecería en lo alto de esos escalones, con su sonrisa habitual y una pregunta casual sobre los planes para la cena, y yo tendría que encontrar las palabras para decirle que su madre había elegido a un criminal por encima del bienestar de su propio hijo, que la mujer que se suponía que más lo amaba en el mundo lo había abandonado por dinero, y un nuevo comienzo con un hombre que veía a los niños como obstáculos a superar. Los pasos llegaron a lo alto de la escalera. Vi la punta de su zapatilla en el primer escalón. Luego, otro escalón hacia abajo. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras me preparaba para destruir la inocencia del niño que había ayudado a criar durante 15 años. Aquí vamos. Es hora de la verdad. Mateo apareció al pie de las escaleras con su habitual paso tranquilo. Pero algo en su expresión detuvo mis palabras ensayadas antes de que pudieran formarse. Sin confusión, sin curiosidad casual sobre por qué su abuelo parecía tan serio, solo unos ojos tranquilos y sabios que contenían demasiada comprensión para un quinceañero. Se sentó a mi lado en el sofá sin que se lo pidiera, posicionándose lo suficientemente cerca para dar consuelo, pero no tanto como para agobiar, el gesto de alguien que se prepara para una conversación difícil, en lugar de alguien que entra en una a ciegas. Le tomé la mano, preparándome para dar el golpe suave que había practicado. Hijo, necesito decirte algo importante sobre tu madre. Abuelo, ya lo sé. Su voz no mostraba sorpresa ni conmoción, solo una tranquila resignación mezclada con algo que parecía sospechosamente una determinación protectora. Se llevó todo el dinero y se fue con Héctor, ¿verdad? Las palabras me cayeron como agua fría. Mi boca se abrió y luego se cerró. ¿Cómo? ¿Cuándo te enteraste? Los oí planeándolo el lunes por la noche. Mateo se giró para mirarme directamente, su joven rostro serio más allá de sus años. Fui a buscar un vaso de agua alrededor de la medianoche, cuando oí voces en la habitación de mamá. La puerta estaba entreabierta, y estaban hablando de cuentas bancarias y de escapar sin dejar rastro. Mi mente retrocedió. 24 horas. El lunes por la noche, mientras yo dormía tranquilamente en mi cama, confiando en que mi familia estaba a salvo bajo mi techo,
Mi hija había estado tramando mi destrucción justo al final del pasillo. ¿Lo sabes desde el lunes? La cronología me hizo dar vueltas la cabeza. Pero fuiste a la escuela ayer por la mañana como si nada. Hiciste los deberes, cenaste conmigo. No podía decírtelo entonces. La voz de Mateo ganó fuerza. El tono de alguien que había pensado cuidadosamente en su razonamiento. Necesitaba tiempo para averiguar cómo arreglarlo primero. Y quería que tuvieras un día normal más antes de que todo cambiara. Se levantó de repente y caminó hacia su mochila junto a la puerta principal. Mi nieto había estado cargando con este peso solo durante 36 horas, protegiéndome del desamor mientras yo me preocupaba por protegerlo de la misma verdad. Pero no te preocupes, abuelo. Mateo regresó con una carpeta y varias hojas de papel. Ya me encargué de ello. ¿De qué te encargaste? Exactamente. Extendió los papeles sobre la mesa de centro entre nosotros con la organización metódica de alguien que presenta pruebas. La primera hoja era una fotografía impresa, granulada en blanco y negro de lo que parecía una impresora de la escuela. Una foto policial de Héctor con la palabra SE Busca, impresa en negrita en la parte superior. Héctor robó la tienda de la esquina el martes pasado, 1 de abril. Mateo señaló la fecha en el cartel de SE Busca. Encontré esto en el sitio web del Departamento de Policía de la capital. Se le busca por robo a mano armada. Y hay una recompensa. Me quedé mirando el rostro familiar que me devolvía la mirada desde el papel. El mismo hombre que se había sentado en la mesa de mi cocina haciendo preguntas sobre mi pensión y mi sistema de seguridad. El mismo hombre que mi hija había elegido por encima de la seguridad de su familia. ¿De dónde sacaste esto? Lo imprimí durante el almuerzo en la escuela ayer. La señora Henderson nos deja usar el laboratorio de computación para proyectos de investigación. Mateo pasó a la siguiente página. Notas escritas a mano con su cuidadosa caligrafía de adolescente. Después de que oí su plan el lunes por la noche, no pude dormir, así que investigué todo lo que pude encontrar sobre Héctor Morales. Las notas eran exhaustivas y organizadas, fechas de arrestos anteriores, detalles de artículos de noticias sobre el robo de la tienda, referencias cruzadas entre diferentes casos criminales. Mi nieto de 15 años había realizado una investigación de antecedentes más exhaustiva de lo que yo había intentado jamás. Y sé exactamente a dónde fueron. Mateo señaló una dirección escrita al final de sus notas. Avenida Lane, 2847, cerca de la Universidad Estatal. Oí a mamá mencionarlo cuando pensaban que estaba dormido. ¿Cómo recuerdas la dirección con tanta precisión? La escribí tan pronto como la oí. Luego la busqué en la vista de calle por internet para asegurarme de que era real. Sacó de la carpeta un mapa impreso con la dirección rodeada con tinta roja. Eran mapas, antecedentes penales, análisis de la línea de tiempo, incluso fotografías del edificio de apartamentos que había encontrado en línea. Mateo había abordado esta crisis con la minuciosidad sistemática de un detective, todo mientras mantenía la fachada de un adolescente normal, realizando su rutina diaria. Hijo, este es un trabajo increíble. Pero ¿por qué no me dijiste nada de esto ayer? Podríamos haberlos detenido antes de que se llevaran el dinero. La expresión de Mateo se volvió más seria, porque sabía que intentarías convencer a mamá de que no se fuera. Siempre intentas arreglar las cosas con ella, incluso cuando ella no quiere que se arreglen. Y si se hubiera quedado, habría encontrado otra forma de aprovecharse de ti más tarde. La verdad de esa observación me dolió más de lo que quería admitir. Tenía razón. Si hubiera sabido de su plan con antelación, habría confrontado a Valeria, intentado razonar con ella. Probablemente le habría ofrecido parte del dinero voluntariamente solo para mantener a la familia unida. Pero hice algo mejor que detenerlos. La voz de Mateo tenía una nota de orgullo que lo hacía sonar mayor de lo que era. Llamé a la línea de denuncias de la policía esta mañana antes de la escuela. Les dije exactamente dónde encontrar a un fugitivo buscado. Les di la dirección. Describí su coche. Todo. Me entregó el último trozo de papel. Un número de confirmación escrito con su letra, junto con la hora de la llamada. 9:45 de la mañana, martes, 8 de abril. Denuncia anónima sobre Héctor Morales, buscado por robo a mano armada. Me recliné en los cojines del sofá, abrumado por la magnitud de lo que mi nieto había logrado.
Mientras yo había estado tropezando por mi día en estado de shock y confusión, él había estado ejecutando un plan que podría traer tanto justicia como recuperación a nuestra crisis familiar. Mateo, eres más valiente e inteligente de lo que nadie de tu edad debería tener que ser. Aprendí viéndote a ti, abuelo. Su voz no tenía jactancia, solo simple verdad. Tú me enseñaste que cuando alguien amenaza a tu familia, la proteges. Eso es todo lo que estaba haciendo. Pero él me había protegido mejor de lo que yo había logrado protegerlo a él. Mientras yo había consentido las elecciones egoístas de su madre durante años, mi nieto de 15 años había visto la situación con claridad y había actuado con inteligencia decisiva. ¿Por qué no me lo dijiste antes hoy? Cuando llegué a casa del banco tan alterado, la expresión de Mateo se suavizó. Pude ver que ya estaba sufriendo lo suficiente y no estaba seguro de que la policía actuara rápidamente. No quería darte falsas esperanzas, si la denuncia no servía de nada. Me había estado protegiendo de la decepción, incluso mientras trabajaba para resolver la crisis que yo no podía manejar. El cambio de roles era completo. Mi nieto se había convertido en el protector, y yo me había convertido en el que necesitaba protección. El sonido de mi teléfono sonando interrumpió el momento, agudo e inesperado en la habitación silenciosa. Miré el teléfono. Luego de vuelta a la cara expectante de Mateo. Probablemente deberíamos contestar. Todavía no. La mano de Mateo tocó mi brazo suavemente. Déjame explicarte el resto primero. Dejé el teléfono a un lado, dejando que sonara hasta el buzón de voz. Mi nieto se había ganado el derecho de terminar su historia sin interrupciones. Preguntaste por qué no te lo dije antes. Mateo organizó sus papeles en una pila ordenada, ganando tiempo para encontrar las palabras adecuadas. La verdad es que he estado viendo a mamá aprovecharse de ti durante años, y estaba cansado de verte sufrir. Se reclinó en el sofá, pareciendo de repente muy joven a pesar de sus acciones maduras. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando prometió ayudar a pagar la compra, pero luego se gastó todo su sueldo en ese bolso? Y tú solo sonreíste y dijiste que estaba bien, que nos las arreglaríamos? Lo recordaba. Valeria había estado tan emocionada con el bolso de diseñador que había encontrado en oferta, justificando el gasto diciendo que necesitaba algo profesional para las entrevistas de trabajo. Entrevistas que nunca se materializaron para trabajos que nunca buscó seriamente. O cuando te pidió prestados $300 para ropa escolar para mí, pero luego la vi usando botas nuevas que costaban el doble. La voz de Mateo tenía el tono paciente de alguien que había estado haciendo observaciones cuidadosas durante mucho tiempo. Nunca le pediste que te devolviera el dinero. Nunca la hiciste explicar dónde estaban sus prioridades. El patrón que describió era preciso y doloroso. Cada vez que Valeria había pedido ayuda, se la había proporcionado sin preguntas, sin rendición de cuentas, sin ninguna expectativa de que contribuyera al hogar que la mantenía. Quiero a mamá, abuelo, pero te quiero más a ti. La simple declaración me golpeó más fuerte que toda su cuidadosa investigación o su planificación estratégica. Tú eres el que se asegura de que desayune todos los días. Eres el que me ayuda con los deberes y viene a mis torneos de ajedrez y recuerda cuando tengo exámenes. Tenía razón. Mientras Valeria vivía en nuestra casa, yo había sido el que proporcionaba el cuidado diario, el apoyo emocional y la orientación práctica que Mateo necesitaba. Su madre había sido más como una dependiente adicional que una compañera en su crianza. Cuando los oí planeando robarte el dinero, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de protegerte por una vez, en lugar de ser siempre el que es protegido. La voz de Mateo se hizo más fuerte, más segura. Has pasado 15 años cuidando de mí. Era hora de que yo cuidara de ti. El cambio de roles todavía se sentía desorientador, pero no podía negar la competencia que había demostrado. Mientras yo había estado paralizado por el shock y la traición, mi nieto había investigado la situación, identificado soluciones y tomado medidas decisivas. No podía dejar que te hicieran más daño. La voz de Mateo bajó a casi un susurro. Eres todo lo que tengo que realmente importa. Me acerqué y lo abracé con fuerza. A este niño que se había vuelto más adulto que su madre adulta. Sus brazos me rodearon con una fuerza sorprendente. Y por un momento, solo fuimos abuelo y nieto aferrándonos el uno al otro en los restos de nuestra familia rota.
Vamos a estar bien, ¿sabes? Le dije contra la parte superior de su cabeza. Solo tú y yo. Hacemos un equipo bastante bueno. Mejor de lo que nunca fuimos con mamá cerca. Su voz estaba ahogada contra mi hombro, pero pude oír el alivio en ella. Siempre me preocupó que hiciera algo como esto eventualmente. Al menos ahora sabemos a qué atenernos. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos, pero se sentían más como lágrimas de alivio que de tristeza. La crisis había despojado las ilusiones, pero también había revelado la fuerza de lo que quedaba. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Mateo, acomodándose de nuevo a mi lado en el sofá. Si la policía los arresta, ¿recuperamos el dinero? No conozco el proceso legal, admití. Pero incluso si no recuperamos ni un centavo, encontraremos la manera de arreglárnoslas. Tengo mi pensión, y tú tienes una buena cabeza sobre los hombros. Entre los dos, podemos manejar lo que venga. Mateo asintió, pero pude ver la preocupación práctica en sus ojos. Los quinceañeros no deberían tener que preocuparse por las finanzas del hogar, pero este quinceañero en particular se había ganado el derecho a conversaciones honestas sobre nuestra situación. ¿Vamos a tener suficiente dinero?, preguntó en voz baja. ¿Para la compra, los servicios y todo? La pregunta era práctica e inmediata. El tipo de preocupación que mantiene a los adolescentes despiertos por la noche cuando no deberían tener que pensar en esas cosas, pero también revelaba cuánto entendía sobre nuestra nueva realidad. Empecé a responder. Luego me detuve cuando un recuerdo afloró, algo que había olvidado en toda la crisis y revelación de las últimas horas, algo que podría aliviar al menos parte de su preocupación sobre nuestro futuro inmediato. ¿Sabes qué, Mateo? Me levanté del sofá, la energía volviendo a mi cuerpo cansado. Acabo de recordar algo arriba. Sus ojos curiosos siguieron mi movimiento. ¿Qué tipo de algo, abuelo? Sonreí por primera vez desde que descubrí la cuenta bancaria vacía. El tipo de algo que tu madre nunca supo que existía. Espera aquí un minuto, le dije a Mateo mientras me dirigía a las escaleras. Necesito revisar algo en mi habitación. ¿Debería ir contigo? Empezó a levantarse del sofá. De hecho, sí. Deberías ver esto. Subir las escaleras se sintió diferente ahora, más ligero de alguna manera a pesar del largo día de peso emocional. Mateo me siguió de cerca. Su curiosidad evidente en la forma en que subía los escalones de 2 en 2 para mantener mi ritmo repentino. Mi habitación ocupaba la esquina trasera del segundo piso, modestamente amueblada con el tipo de piezas prácticas que me habían servido bien durante 23 años en esta casa. La cama de matrimonio con su marco de roble desgastado, la cómoda coronada con fotografías familiares y necesidades cotidianas, la mesita de noche que sostenía mis gafas de leer y el pequeño reloj digital que me despertaba a las 6 de la mañana cada día. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Mateo mientras me arrodillaba junto a la cama. Una póliza de seguro. Busqué debajo del marco de la cama, buscando la caja de almacenamiento de metal que había colocado allí hacía 2 años. No del tipo que compras a una compañía, del tipo que creas tú mismo. La caja se deslizó fácilmente, más pesada de lo que su tamaño sugería. De metal gris liso con un simple pestillo, el tipo de contenedor ignífugo que se vende en las tiendas de suministros de oficina para proteger documentos importantes. La había comprado específicamente para este propósito, aunque había esperado no necesitar nunca lo que contenía. Llevé la caja a la cama y la puse sobre el edredón azul descolorido. Mateo observaba con creciente anticipación mientras buscaba detrás de la foto enmarcada de su abuela en mi mesita de noche y recuperaba una pequeña llave. Tu madre pasó por esta habitación todos los días durante 3 años, expliqué, insertando la llave en la cerradura de la caja. Nunca preguntó qué había aquí dentro ni por qué la mantenía cerrada. La tapa se abrió para revelar pilas ordenadas de billetes, en su mayoría de 20 y 50 con algunos de 100 mezclados. Dinero organizado por denominación y sujeto con gomas elásticas, el resultado de 2 años de cuidadoso ahorro a pequeña escala. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿Cuánto hay ahí? Contemos y veamos. Saqué la primera pila y comencé a separar los billetes. $20, 40, 60, 80, 100. El familiar ritual de contar dinero se sentía diferente cuando representaba seguridad en lugar de pérdida. Pila por pila,
Organizamos el efectivo en la cama. Algunos billetes estaban nuevos y crujientes, otros gastados por la circulación, pero todos representaban pequeños depósitos mensuales que había hecho de mi pensión sin el conocimiento de Valeria. 1,200 en billetes de 20, anuncié, pasando a la siguiente pila. 800 en billetes de 50 y 1,200 en billetes de 100. Conté la última pila 2 veces para estar seguro. Total, $3,200. Mateo miraba el dinero esparcido por la cama como si no pudiera creer que fuera real. ¿Has estado escondiendo esto todo el tiempo? No escondiendo, protegiendo. Empecé a reorganizar los billetes en sus pilas originales. Mi abuelo vivió la Gran Depresión. Me enseñó a no poner todos los huevos en la misma cesta. Siempre tener algo apartado que nadie más conozca. La sabiduría del anciano había parecido anticuada en el mundo moderno de bancos y depósitos directos, pero acababa de demostrar su incalculable valor. Mientras Valeria había vaciado cada cuenta que conocía, nunca había descubierto el fondo de emergencia que nos mantendría a flote. ¿Por qué mamá no sabía nada de esto? Porque en algún lugar de mis entrañas, sabía que este día podría llegar. La admisión se sintió dolorosa, pero necesaria. Quiero a tu madre, pero la he visto tomar decisiones egoístas durante años. Una parte de mí reconocía que su acceso a mis recursos necesitaba límites. Mateo me ayudó a devolver el dinero a la caja de almacenamiento, sus movimientos cuidadosos y respetuosos. Entonces, ¿estamos realmente bien? ¿De verdad? Durante varios meses, al menos, cerré la caja con llave y devolví la llave a su escondite. Tiempo suficiente para averiguar nuestros próximos pasos, tomar algunas decisiones sobre el futuro, tal vez incluso recuperar algo de lo que fue robado si la policía tiene éxito. El alivio en el rostro de mi nieto valía más que todo el dinero de la caja. Por primera vez desde esta mañana, parecía de nuevo un quinceañero en lugar de un adolescente forzado a llevar cargas de adulto. ¿Podemos bajar ahora?, preguntó Mateo. Quiero terminar de preparar la partida de ajedrez que nunca llegamos a jugar. Ajedrez. La actividad nocturna normal que habíamos mantenido durante 3 años. La rutina cómoda que representaba estabilidad y conexión. La idea sonaba perfecta después de un día de crisis y revelación. Absolutamente. Levanté la caja de almacenamiento. Déjame poner esto de nuevo en su sitio, y luego veremos si has mejorado tu estrategia de final de partida desde la semana pasada. Bajar las escaleras juntos, con la caja de dinero en la mano. Se sintió como descender de la crisis a la recuperación. La casa todavía contenía los mismos muebles, las mismas fotografías, los mismos recuerdos de la vida familiar que había incluido a Valeria, pero ahora se sentía como un hogar para 2 en lugar de 3, y de alguna manera eso se sentía más honesto que lo que habíamos tenido antes. En la sala de estar, Mateo ya estaba sacando el juego de ajedrez de madera de su armario, organizando las piezas en la mesa de centro con la eficiencia practicada de alguien que lo había hecho cientos de veces. El familiar ritual de colocar peones y posicionar piezas mayores proporcionó exactamente el tipo de actividad normal que ambos necesitábamos. Coloqué la caja de almacenamiento en la repisa de la chimenea junto a las fotografías familiares, un recordatorio tangible de que la seguridad y la planificación podían coexistir con el amor y la generosidad. Luego me acomodé en mi silla habitual frente a la posición de Mateo en el sofá. Tu turno, abuelo, pero antes de que pudiera tocar una pieza, el teléfono sonó de nuevo. Su tono agudo cortando nuestro momento de paz y normalidad. Las piezas de ajedrez quedaron abandonadas entre nosotros mientras yo miraba el teléfono que sonaba. Las 8:30 de la noche era tarde para llamadas casuales en nuestro tranquilo vecindario. El timbre mecánico del viejo teléfono parecía más fuerte de lo habitual, más insistente, rompiendo el cómodo silencio que finalmente habíamos logrado. Mateo levantó la vista del tablero de ajedrez, sus ojos encontrándose con los míos con un entendimiento compartido. Ambos sabíamos quién llamaba. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la mesita donde el teléfono negro exigía atención. El auricular se sentía pesado en mi mano mientras lo levantaba a mi oído, preparándome para la tormenta que sabía que se avecinaba. «Hola, papá, ¿cómo pudiste traicionarme así?» La voz de Valeria explotó a través del auricular tan fuerte que Mateo pudo escuchar cada palabra desde el otro lado de la habitación. «Héctor está arrestado.
La policía se lo llevó todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sostuve el teléfono un poco alejado de mi oído, haciendo un gesto a Mateo para que se quedara quieto y en silencio. Mi nieto necesitaba escuchar esta conversación. Necesitaba entender las consecuencias de su valiente acción, pero también necesitaba protección de la furia de su madre. ¿Dónde estás, Valeria? ¿Estás a salvo? ¿A salvo? Estoy destrozada y sola por tu culpa. Su voz se quebró de furia y desesperación. La policía sabía exactamente dónde encontrarnos. Tenían nuestra dirección. Sabían lo del dinero, todo. Tú los llamaste, ¿verdad? No me mientas. El momento había llegado. Podía exponer la participación de Mateo, culpar a un chico de 15 años que había actuado por amor y protección, o podía proteger a mi nieto de la ira de su madre aceptando la responsabilidad de hacer lo que había que hacer. Sí, la palabra salió firme y clara. Yo los llamé. El silencio se extendió por la línea durante varios segundos. Luego la voz de Valeria regresó, más baja pero de alguna manera más peligrosa. No puedo creer que entregarías a tu propia hija a la policía. Robaste los ahorros de mi vida y te escapaste con un criminal. Mantuve mi voz tranquila, objetiva. Ese dinero era todo lo que tenía, Valeria. Te llevaste todo lo que había trabajado durante 42 años para ahorrar. Simplemente estaba ahí en esas cuentas. No lo estabas usando. Era mi fondo de jubilación, mi seguridad, mi plan de respaldo para emergencias médicas y gastos inesperados. Cada palabra se sentía como un clavo siendo martillado en el ataúd de nuestra relación. No tenías derecho a tomarlo. Soy tu hija. Merecía algo mejor que vivir en ese pueblucho, trabajando en empleo sin futuro, sin llegar a ninguna parte. La autocompasión en su voz era tan familiar como exasperante. Héctor podría haberme dado una vida de verdad. Podríamos haber empezado de nuevo en otro lugar. Con dinero robado y un hombre buscado por robo a mano armada, estaba tratando de cambiar. La gente puede cambiar, papá. Miré al otro lado de la habitación a Mateo, que escuchaba cada palabra con la atención concentrada de alguien que aprende duras lecciones sobre la lealtad familiar y la responsabilidad personal. Mi nieto se había arriesgado todo para protegerme del egoísmo de esta mujer, y ahora ella exigía compasión por las consecuencias de sus propias decisiones. El dinero se ha ido, Valeria. Lo confiscaron como prueba. Héctor está en la cárcel, y tú estás exactamente donde tus elecciones te han llevado. Todo esto es tu culpa. Su voz se elevó a un chillido. No tengo hogar ni un centavo porque no pudiste simplemente dejarme ser feliz. No podía dejar que destruyeras a nuestra familia. Las palabras vinieron de lo más profundo de mi pecho, de un lugar de dolor que había estado cargando durante meses. Abandonaste a tu hijo, le robaste a tu padre y te escapaste con un criminal. Esas fueron tus decisiones, no las mías. A través del teléfono, podía escuchar el ruido del tráfico de fondo. Valeria llamaba desde un teléfono público o el móvil de otra persona, en algún lugar público, probablemente sin a dónde ir y sin dinero para las necesidades básicas. La realidad de su situación finalmente la estaba alcanzando, pero seguía culpando a todos menos a sí misma. «Has arruinado todo», gritó. «Esta era mi oportunidad de ser feliz de verdad, y tú la destruiste». Aparté el teléfono de mi oído mientras su voz alcanzaba un volumen doloroso. Mateo se había acercado, de pie justo detrás de mi silla, ofreciendo apoyo silencioso. La presencia de mi nieto me dio la fuerza para decir lo que tenía que decir. «Protegí a mi familia», dije en voz baja. «De ti». La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Valeria. Cuando volvió a hablar, su voz era fría y mortalmente tranquila. «Esto no ha terminado». «¿Qué quieres decir con que esto no ha terminado?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. «Quiero decir que no has oído lo último de mí». La voz de Valeria había pasado de la rabia gritona a algo más controlado y calculador. «Estoy varada aquí por lo que hiciste. Necesito dinero para recuperarme. El dinero que robaste se ha ido, confiscado por la policía. No puedo ayudarte con eso. Tienes otro dinero, tu pensión, tu cuenta de ahorros a la que no pude acceder. Envíame algo, lo que sea. Soy tu hija». La súplica llevaba el tono familiar de manipulación que había perfeccionado a lo largo de los años.
La misma voz que me había convencido de pagar su alquiler, los honorarios de su abogado, sus facturas de tarjeta de crédito. La voz que me había entrenado para decir que sí, sin cuestionar, para consentir sin exigir responsabilidad. Pero no esta noche, no después de todo lo que había pasado. No, la única palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una puerta cerrándose de golpe. ¿Qué quieres decir con no? La incredulidad se coló en su voz. No tengo hogar, no tengo a dónde ir, no tengo forma de comprar comida o encontrar refugio. Entonces deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu familia y escaparte con un criminal. Me sorprendí de lo firme que permaneció mi voz. Esas son las consecuencias de tus elecciones, Valeria. No puedes simplemente abandonarme. Soy tu hija. Y Mateo es tu hijo. Miré a mi nieto, que me observaba con orgullo y asombro. El niño que abandonaste sin pensarlo 2 veces. El niño que estabas dispuesta a arrastrar a una vida de crimen e incertidumbre porque querías un nuevo comienzo con un hombre que golpea a la gente hasta dejarla inconsciente en peleas de bar. Silencio. Luego, eso es diferente. Mateo tiene 15 años. Puede cuidarse solo. Es un niño que necesita estabilidad, seguridad y adultos que pongan su bienestar por encima de sus propios deseos egoístas. Las palabras provenían de meses de frustración y decepción reprimidas. Todo lo que has demostrado que no puedes proporcionar. Podría haber proporcionado mucho si no hubieras interferido. Héctor tenía planes. Héctor es un criminal de carrera que robó una tienda de conveniencia una semana antes de que robaras mi dinero. Sus planes implicaban usar fondos robados para financiar una vida basada en más crímenes. Sentí la mano de Mateo tocar mi hombro. Un gesto de apoyo que me dio el coraje para continuar. No voy a consentir ese tipo de vida para ti, ni para nadie más. Bien. Entonces, me las arreglaré sola. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando cambies de opinión. Espero que te las arregles, Valeria. Espero que encuentres una manera de construir una vida legítima, enmendar lo que has hecho, y tal vez algún día recuperar la confianza que has destruido. Mi voz se quebró ligeramente al decir las palabras. Pero no te enviaré dinero para facilitar las malas decisiones. Estás eligiendo el dinero por encima de tu hija. Estoy eligiendo el bienestar de mi nieto por encima de tus deseos inmediatos. Estoy eligiendo la responsabilidad por encima del consentimiento. Estoy eligiendo romper un patrón que nos ha hecho daño a todos, incluyéndote a ti. La respiración al otro lado de la línea se volvió más trabajosa. Valeria estaba llorando ahora, pero las lágrimas sonaban más a ira que a remordimiento. Si así es como lo quieres, entonces bien, no esperes volver a verme. No esperes llamadas telefónicas, ni cartas, ni visitas. No esperes conocer a los nietos que pueda tener en el futuro. Has tomado tu decisión, y yo estoy tomando la mía. El ultimátum estaba diseñado para herir, para hacerme reconsiderar mi posición por miedo a una pérdida permanente. Pero sentado en mi sala de estar con Mateo a mi lado, rodeado de la evidencia de la vida estable y pacífica que habíamos comenzado a construir juntos, la amenaza se sentía más como una promesa que como un castigo. Si eso es lo que decides, Valeria, estaré triste, pero lo entenderé. La puerta siempre estará abierta si quieres volver en diferentes circunstancias. Si estás lista para ser responsable, para enmendar las cosas, para contribuir en lugar de solo tomar. ¿Quieres decir si estoy lista para volver arrastrándome de rodillas y suplicar perdón por tratar de construir una vida mejor? Quiero decir si estás lista para reconocer que robarle a tu familia y abandonar a tu hijo fueron decisiones equivocadas que hirieron a personas que te amaban. Si estás lista para ganarte la confianza en lugar de exigirla. Bueno, no estoy lista para eso, y nunca lo estaré. Su voz se había vuelto fría y final. La hija que había criado, a la que enseñé a andar en bicicleta, acompañé al altar y rescaté de un matrimonio abusivo, estaba a punto de eliminarse de nuestras vidas permanentemente en lugar de aceptar la responsabilidad por sus acciones. Te quiero, Valeria. Siempre lo haré, pero no voy a consentir más tus decisiones destructivas. Guárdatelo para alguien a quien le importe. La línea telefónica quedó muerta con el sonido áspero de un auricular siendo golpeado. Me quedé de pie sosteniendo el teléfono silencioso por un largo momento.
procesando la finalidad de lo que acababa de suceder. 38 años de ser el padre de Valeria acababan de terminar con un tono de marcación. Los brazos de Mateo me rodearon por detrás. Un chico de 15 años ofreciendo consuelo a su abuelo después de perder a una hija. Volví a colocar el teléfono en su base y me giré para abrazarlo adecuadamente, ambos entendiendo que la configuración de nuestra familia acababa de volverse permanente. Nos abrazamos en la silenciosa sala de estar, rodeados de piezas de ajedrez y fotografías familiares, y la comodidad acumulada de un hogar que había resistido su peor tormenta y había emergido más fuerte que antes. 2 meses pasaron como páginas girando en un libro de días ordinarios. La primavera dio paso al comienzo del verano, y la crisis de abril se desvaneció en un recuerdo lejano que rara vez se entrometía en nuestra rutina establecida. Mateo terminó su segundo año de secundaria con notas que habrían enorgullecido a cualquier padre. Su mejor semestre desde la escuela media logrado sin el estrés constante de las demandas financieras y el caos emocional de su madre. Descubrí el placer de ser abuelo a tiempo completo, cocinando el desayuno todas las mañanas, ayudando con los deberes todas las tardes, asistiendo a eventos escolares sin preocuparme de si Valeria aparecería y causaría alguna escena. Desarrollamos nuestro propio ritmo, compras los martes, clases de ajedrez los jueves por la noche, proyectos de fin de semana en la casa que Mateo abordaba con el entusiasmo de alguien finalmente seguro en su situación de vida. Los $3,200 que había escondido resultaron suficientes para nuestro estilo de vida cuidadoso. Mi pensión cubría los gastos básicos, y Mateo contribuía aceptando un trabajo de verano cortando el césped en el vecindario. Había crecido en esos 2 meses, más seguro de sí mismo, comportándose como un joven que entendía su lugar en el mundo y el valor de sus contribuciones. Rara vez hablábamos de Valeria. Su ausencia se volvió tan natural como su presencia había sido una vez disruptiva. La casa se sentía más grande sin sus crisis constantes, más pacífica sin la tensión subyacente de preguntarse cuándo la próxima emergencia drenaría nuestros recursos o reservas emocionales. El jueves por la tarde, 6 de junio, estaba leyendo el periódico local en mi silla habitual mientras Mateo trabajaba en su tarea de lectura de verano en la mesa de la cocina. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aire cálido y el sonido de los pájaros en el árbol de afuera. Nuestra tranquilidad doméstica se había vuelto tan rutinaria que casi había olvidado lo preciosa que era. Los fuertes golpes en la puerta principal rompieron la atmósfera pacífica como una piedra a través de un cristal. Tanto Mateo como yo levantamos la vista sorprendidos. Rara vez teníamos visitas inesperadas, y la mayoría de nuestros vecinos sabían que debían llamar antes. Los golpes volvieron, más insistentes, como si quienquiera que estuviera en nuestro porche estuviera decidido a no ser ignorado. Miré el reloj en la pared. 4 de la tarde. Demasiado temprano para visitas de cena, demasiado tarde para entregas matutinas. ¿Quién podría ser?, pregunté. Más para mí que para Mateo. Tal vez sea el cartero, sugirió Mateo, aunque ambos sabíamos que el correo ya había sido entregado. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana delantera, inclinándome para ver el porche sin ser observado. Lo que vi me hizo congelar en el lugar, mi mano agarrando el borde de la cortina. Valeria estaba en nuestro escalón delantero, más delgada de lo que había estado en abril, vistiendo ropa que parecía haber visto mejores días. Una única y pequeña bolsa de lona yacía a sus pies, todo lo que poseía aparentemente contenido en un paquete compacto. Mi hija había regresado. «¿Abuelo?» Mateo apareció a mi lado, la preocupación en su voz. «¿Qué pasa?» Me aparté de la ventana, mi mente repasando posibilidades y complicaciones. 2 meses de paz, 2 meses de estabilidad, 2 meses de construir una vida que funcionaba para ambos. Y ahora esto. Los golpes volvieron, seguidos de una voz que reconocí pero que deseaba no tener que escuchar. «Papá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta». Los ojos de Mateo se abrieron al reconocer la voz de su madre. Su cuerpo se movió ligeramente, acercándose a mí en un gesto inconsciente de alianza y protección. Nos habíamos convertido en un equipo en estos últimos 2 meses, y sus instintos le decían que se quedara conmigo en lugar de correr a saludar a la mujer que lo había abandonado. Caminé lentamente hacia la puerta principal,
mi mano descansando sobre el cerrojo que había instalado la semana después de su llamada telefónica. Una cosa tan pequeña, pero representaba el límite que finalmente había aprendido a establecer. La elección de dejar que la gente entre en nuestra vida, en lugar de simplemente permitirles tomar lo que quisieran. Mis dedos dudaron en la cerradura. Hace 2 meses habría abierto esta puerta inmediatamente. La habría recibido de nuevo con alivio y preguntas. Y probablemente con dinero para cualquier crisis que la hubiera traído a casa. Pero ese hombre había sido entrenado por décadas de consentimiento y miedo a la pérdida. El hombre que estaba en esta puerta había aprendido algo diferente. Había aprendido que el amor a veces requería decir que no, que proteger a las personas que más importaban podría significar decepcionar a las personas que más exigían, que la familia podía ser redefinida por elección y compromiso, en lugar de por biología y obligación. Giré el cerrojo y abrí la puerta. Valeria estaba de pie ante mí. Y por un momento ninguno de los dos habló. Parecía mayor, desgastada por las experiencias que habían llenado sus 2 meses lejos de casa, pero sus ojos aún contenían la misma mezcla de desafío y derecho adquirido que la habían llevado a robar los ahorros de mi vida y abandonar a su hijo. «Hola, papá». Detrás de mí sentí, más que vi, a Mateo acercarse, listo para apoyar cualquier decisión que tomara sobre la mujer que le había dado la vida, pero que no había sido su madre cuando más importaba. «Hola, Valeria». Ella miró más allá de mí para reconocer a su hijo, el niño que había dejado atrás sin pensarlo 2 veces cuando sus sueños de dinero fácil y romance criminal la llamaron. «Hola, Mateo». Mi nieto no dijo nada, pero sentí su presencia como un ancla, recordándome lo que habíamos construido juntos y lo que podíamos perder si cometía los mismos errores que nos habían llevado a la crisis en primer lugar. Valeria nos miró a ambos, esperando una invitación que esta vez no llegó automáticamente. La puerta permaneció entreabierta, mi cuerpo bloqueando la entrada fácil. Mi decisión aún no tomada sobre si nuestra paz tan duramente ganada valía la pena arriesgar por la posibilidad de redención. ¿Puedo entrar? Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.